cosas que iban a suceder. Cuando, no sé si alguien aquí ha tenido una visión algún día, pero normalmente las visiones que he escuchado que algunos tienen, normalmente las visiones son eso, visiones que se dan, algo que logran ver, algo que logran oír quizás, pero Ezequiel dentro de esta visión no solo mira, no solo oye, sino que participa de la visión. Y eso me llama mucho la atención porque dentro de una visión que tuvo Ezequiel, caminó dentro del agua que salía del templo. No solo miró el agua, no solo escuchó el río correr, sino que él mismo lo llevaron a caminar dentro de esa agua. Y sabemos que era una visión, pero qué interesante, no es el tema, pero me llamaba mucho la atención eso. Qué interesante que cuando alguien tiene una visión puede ser llevado a participar de lo que está viendo. No solo es, como le digo, muchas veces es de ver solamente o de oír algo, pero a Ezequiel lo llevaron a caminar en lo que miraba. Y como le decía, aquella agua que corría del templo nos habla acerca de la gloria de Dios. Y cuando vemos que el agua que fluía del templo, obviamente esa agua era un agua de bendición, un agua que iba a traer vida donde quiera que iba a correr esa agua. Donde quiera que fluía esa agua iba a traer vida. Y usted puede leerlo más adelante, los versículos que están allí. Puede ver cómo el río que corría, ese río llevaba agua y llevaba purificación. Purificaba todo lo que tocaba ese río, todo lo que entraba al río, todo lo que vivía alrededor del río, incluso donde el río iba a desembocar y purificaba el mar donde iba a terminar aquel río. Y cuando vemos que Ezequiel está teniendo esta visión, Ezequiel está participando de esta visión, vemos que aquello nos habla acerca de la gloria de Dios que va a purificar todo lo que va en ese río. Y nosotros sabemos que hoy en día nosotros tenemos el gran privilegio de estar dentro del mejor pacto, dice la palabra, pero dentro de lo que nosotros podemos participar es el fluir del río de Dios. Es el fluir de ese río de bendición que no sale del mundo, no es una bendición que sale del mundo, no es una bendición que sale de un negocio, no es una bendición que sale de la política, no es una bendición que sale o un río que sale de quizás algo que del entendimiento del hombre, sino que es un río de bendición que sale precisamente de la gloria de Dios. Y cuando tú y yo vemos que ese río que lleva bendición y lleva vida no viene del mundo, nosotros no debemos de buscar la vida y la bendición dentro del mundo. Yo no digo que Dios no te dé un buen negocio, que Dios no te levante en un buen negocio, pero ahí no está tu bendición. Tu bendición no está en el dinero, tu bendición no está en qué puede hacer el siguiente presidente que va a estar en función. No está ahí. Tu bendición está en Dios. Y tu seguridad está en Dios. No depende de que entre un nuevo presidente y abra una amnistía o haga algo, sino que nosotros tenemos la bendición de parte de Dios. El río que fluía, que Ezequiel vio, era un río que fluía del templo de Dios. Era un río que fluía del templo, salía por el umbral, de debajo del umbral de la puerta que daba hacia el oriente. Y cuando vemos que esa puerta daba hacia el oriente, leamos antes qué es lo que sucedió en esa puerta en Ezequiel capítulo 43, verso 1 al 5. Cuando lo tenga puede decir amén.
Ezequiel 43, 1 al 5 dice: entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria. Y tenía el aspecto de la visión que vi, como la visión que había visto cuando él vino a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que yo había visto junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. La gloria del Señor, dice el verso 4, la gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y he aquí la gloria del Señor llenó el templo. Cuando vemos que aquel río fluía de la puerta del oriente, anteriormente lo que había sucedido por esa puerta es que la gloria de Dios había entrado al templo. No era ni siquiera el templo lo que hacía la diferencia, sino que era la gloria de Dios dentro de ese templo. Era la gloria de Dios que había entrado en aquel templo. Claro, sabemos que Dios le dio la manera de hacer el templo y que lo habían dedicado a Dios, pero no era el templo en sí, sino lo que habitaba dentro del templo lo que hacía la diferencia. Lo que entró dentro del templo es lo que hizo la diferencia, y eso es algo que nosotros debemos de entender, que la gloria de Dios, cuando la gloria de Dios se manifiesta, empieza a fluir su bendición. Empieza a fluir esa agua, y esa es el agua que nosotros debemos de buscar, entrar en el río que fluye de la gloria de Dios. En el río que está fluyendo de la gloria de Dios, en el río del Espíritu Santo debemos de entrar. En el fluir del Espíritu Santo, no en el fluir de algún hombre, no en el fluir de algún pensar de un humano, sino en el fluir del Espíritu Santo. Tú y yo debemos de buscar que nuestro fluir, nuestro caminar, nuestra bendición sea y venga de la gloria de Dios, que venga del Espíritu Santo. No, como te digo, no buscar nuestra bendición afuera en el mundo. Hay muchos que buscan su bendición del mundo, hay muchos que buscan en la política su bendición, hay muchos que buscan en lo nuevo que va a salir su bendición, pero no está ahí la verdadera bendición. La verdadera bendición viene cuando tú y yo tenemos la gloria de Dios en medio de nosotros. Y vemos que Ezequiel mira esa visión y lo hacen participar. Pero antes de seguir a eso, quiero ver de cómo la causa de que, o qué es lo que sucedió por causa de que la gloria de Dios entró en el templo. Empezó a salir un río, porque la gloria de Dios había entrado en aquel templo. Como le digo, en lo literal no corría un río de ese lugar, pero cuando Dios entró empezó a fluir el agua que da vida, el agua que trae bendición, el agua que trae fortaleza, el agua que restaura, el agua que purifica, el agua que puede purificar nuestra vida. Viene cuando la gloria de Dios está en medio de nosotros. Viene cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, cuando tú empiezas a buscarlo a Él, cuando tú te empiezas a entregar a Él. Él va a causar de que corra un río que empiece a purificar tu vida, que empiece a dar vida, a traer vida a nosotros. Y vayamos a Apocalipsis capítulo 21 y verso 22. Solo para ver esto, Apocalipsis 21, 22 dice: y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. Esto es Juan hablando de cuando vio la Nueva Jerusalén. Dice que allí ya no vio un templo,
porque el templo era Dios y era el Cordero. Allí más adelantito, el 22:1 dice: y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y como te digo, tú y yo tenemos la bendición de tener el río del Espíritu, de participar del agua de vida de Dios, del agua que trae verdadera bendición. Dice la palabra que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que saltará una fuente, habrá una fuente que salta para vida eterna. Pero quiero ir adelante allí en Ezequiel 47, verso 3. Y como te digo, Ezequiel, cuando vio esta visión, no solo la vio, sino que lo hicieron participar de la visión. Y allí en Ezequiel capítulo 47 y verso 3 dice: cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta los tobillos. Y cuando vemos yo me imagino que usted ha escuchado mensajes acerca de esto, y quizás solo le voy a recordar lo que ya ha escuchado. Pero cuando vemos que Ezequiel, como le digo, lo hacen participar de aquel río, es interesante lo que escribe y lo que está ahí anotado, que dice Ezequiel que el hombre que traía el cordel midió 1000 codos y lo hizo pasar por el agua a los tobillos. Porque me llama la atención por qué mide 1000 codos. Y algo que Dios me daba es que cuando nosotros vemos el reinado de Jesús sobre la tierra, precisamente son 1000 años lo que va a reinar sobre la tierra. Y cuando nosotros vamos a participar del río de Dios, debemos de tener el dominio del Rey sobre nuestra vida. Lo primero que nos va a medir a nosotros es tener, no decir que venga tu reino y se haga tu voluntad, sino que venga el dominio del Rey sobre tu vida y sobre mi vida. Que venga su dominio sobre mí, que venga el señorío de Dios sobre mi vida. Que no solamente diga yo tengo un rey pero no lo obedezco, tengo un señor pero no hago lo que él me dice, sino que me someto bajo su señorío. Lo primero para entrar al río de Dios es someterte al señorío de Dios, someterte al dominio del rey. Que él me gusta una palabra que usan los hebreos, que para decir Señor es la palabra Adón, que quiere decir el dueño de mi vida. Que Él es el dueño, que no solo es un hombre, sino que Él se ha adueñado de tu vida. Y cuando alguien es dueño de algo, puede hacer lo que quiera con eso. Y eso no le, si yo soy dueño de unas llaves, yo puedo hacer lo que quiera con las llaves. Y las llaves no me van no se van a quejar. Porque yo soy el dueño, yo las compré. Y cuando nosotros entendemos que Dios es dueño de nuestra vida, vamos a dejar que Él obre lo que Él quiera obrar. Vamos a permitir que Él haga lo que Él tenga que hacer en nosotros. Vamos a empezar a ceder nuestra voluntad a la voluntad de Él. Vamos a empezar, como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Y eso va a suceder cuando nosotros empezamos a tener el dominio del Rey sobre nosotros. Y dice Ezequiel que lo hizo pasar por esas aguas con el agua hasta los tobillos. Y el agua a los tobillos nos habla, los tobillos, que es el hueso, nos habla acerca de la vida espiritual que nosotros llevamos. Cuando la Biblia habla de los tobillos, nos habla acerca de la vida espiritual. Y cuando nosotros vemos que obviamente Ezequiel tenía una vida espiritual, pero lo quiero presentar de esta manera: que cuando tú y yo
vamos a entrar a ese río, lo primero que van a empezar a ver es nuestros tobillos, pero no solo los tobillos, los pies que quedaban cubiertos por el agua. Porque él caminaba con el agua a los tobillos, pero lo que estaba cubierto en ese momento eran sus pies. Y los pies nos hablan acerca de nuestro caminar. Y en la Biblia podemos ver a diferentes hombres que Dios le habla en la palabra, y uno de ellos fue Moisés. Cuando Dios le habla a Moisés en la visión o en aquella zarza que ardía, Dios le dice: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Y cuando tú y yo vamos a caminar dentro del río de Dios, lo primero que nos van a llamar es a quitar el caminar del mundo, porque eso representaban las sandalias que llevaba Moisés, llevaba las sandalias que trajo de Egipto, que es el caminar del mundo. Y cuando tú y yo entramos a caminar dentro del río a los tobillos, nos va a llevar a una vida espiritual. Pero esa vida espiritual te va a empezar a demandar que tu caminar no sea como el del mundo, sino que tu caminar sea diferente. Que tu caminar empiece a cambiar, que te dejes cambiar en tu caminar, porque eso era lo que estaba cubierto, los pies de Ezequiel. Pero qué interesante ver eso, que Dios le dice a Moisés que cambie su manera de caminar, que ya no siga la manera de caminar de Egipto, así como nos dice a nosotros cuando venimos a Él, que ya no sigamos el caminar del mundo, sino que empecemos a caminar diferente. Pero a mí me llama más la atención que a Josué también le dijeron lo mismo. Josué, dentro de la tierra prometida, le dijeron lo mismo que le dijeron a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y cuando yo vi lo de Moisés, dije, claro, cambiar el caminar del mundo es obvio. Pero a Josué le dijeron que quitara las sandalias de sus pies, porque Josué había aprendido a caminar dentro del desierto, pero ahora estaba siendo llamado a caminar en la tierra de Canaán. Y cuando nosotros empezamos salimos del desierto y vamos a entrar a conquistar la tierra de Canaán, Dios te va a decir: cambia tus sandalias, cambia tu manera de caminar, porque dentro de Canaán no se camina como se caminaba en el desierto. Cuando tú eres liberado de parte de Dios y Dios te lleva por medio del desierto, Él te va a proveer ciertas cosas, Él va a hacer ciertas cosas en tu vida. Y tu caminar va a ser de una manera, tu pensar va a ser de una manera. Pero cuando entramos a la conquista, las sandalias deben de cambiar. El caminar debe de cambiar. El pensar debe de cambiar, porque ya no estamos caminando por el desierto, sino que entramos a conquistar la tierra que Dios nos ha llamado a conquistar. Y sabemos que Canaán representa la conquista del alma. Cuando Dios te llama a conquistar tu alma, te va a llamar a cambiar tu manera de caminar, ya no ver las cosas como las mirabas antes, sino hacer las cosas como Él te va a guiar. Porque el que le dijo a Josué que quitara las sandalias de sus pies fue el capitán del ejército de Dios. Y cuando nosotros nos empezamos a dejar guiar por ese capitán, nos van a decir: cambia tus sandalias, porque no es lo mismo que experimentaste en el desierto, no vas a experimentarlo aquí. Porque aquí vas a tener que vencer, aquí vas a tener que ir y conquistar, no nomás pasar, no nomás sobrevivir. Aquí tienes que conquistar. Y cuando me llamaba mucho la atención eso, y solo quería compartírselo, que cuando Dios nos llama a nosotros a caminar dentro de Canaán, nos va a decir lo mismo que le dijo a Josué, lo mismo que a Moisés, lo mismo que nos dijo cuando salimos del mundo: quita las sandalias de tus pies. Nos va a decir cuando entremos a Canaán: quita las sandalias de tus pies, porque la tierra donde estás es tierra santa. Pero retrocediendo un poco, porque hubo algo que quería compartir. Cuando la gloria de Dios entra al templo de
de aquel lugar y Ezequiel mira la gloria de Dios, dice que él se postró sobre su rostro. Y algo que debe de haber en nuestra vida es respeto a las cosas de Dios. Debe de haber una reverencia en nosotros a las cosas de Dios. Debe de haber un respeto a lo que participamos en las cosas de Dios. Algo que va a causar ver la gloria de Dios moverse en nuestras vidas, va a ser un respeto a eso. Porque cuando Ezequiel mira la visión y cuando Ezequiel mira la gloria de Dios venir, dice que él se postra sobre su rostro. Y hay momentos donde nosotros debemos de tener respeto a lo que se está moviendo, de guardar cierto respeto. Y muchos de nosotros hemos sido enseñados, quizás todos hemos sido enseñados a guardar reverencia a lo que hacemos dentro del culto a Dios. Yo no digo que no haya alegría, yo no digo que no haya quizás un chiste o algo, pero que haya respeto a lo que estamos haciendo, que haya reverencia a lo que estamos haciendo, que haya cierto respeto en nuestras vidas hacia lo que estamos desarrollando dentro del culto a Dios. Y viendo que Ezequiel se postró ante la gloria de Dios. Pero regresando allí donde estábamos hablando de las sandalias, vamos a ir a Lucas capítulo 15 y verso 22, porque a Moisés y a Josué le dijeron que se quitaran las sandalias, pero hay quienes necesitan ser restauradas las sandalias en sus pies. Y vemos allí en el versículo 22, dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestidlo y poned anillo en su mano y sandalias en sus pies. Ese es el hijo pródigo que se había ido de la casa de su padre y malgastó todo lo que tenía, vivió perdidamente, pero un día vuelve en sí y regresa a la casa de su padre arrepentido y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre le dice a sus siervos, pronto, ponedle la mejor vestidura, el anillo y las sandalias. Porque no podía entrar a la casa sino primero lo vestían y le restauraban el caminar. Porque dentro del evangelio hay una manera que debemos de conducirnos, hay una manera que debemos de caminar, hay una manera en que nosotros debemos de desarrollarnos. Y Pablo le dice a Timoteo, te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Porque hay una manera en la cual nosotros debemos de caminar cuando venimos a Cristo. Y una de las cosas que fueron restauradas en esta persona fueron precisamente las sandalias. Le restauraron la manera de caminar. Antes de meterlo a la casa, antes de meterlo a la fiesta, le restauraron primero su caminar. Y eso es algo que Dios siempre va a trabajar con nosotros. Es nuestro caminar, que nuestro caminar vaya bien, que nuestro caminar sea un caminar de rectitud, un caminar de verdad, un caminar en santidad a Dios. Pero vayamos a Hechos capítulo 3 y versos 6 al 8. Hechos capítulo 3, versos 6 al 8. Dice, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Dice el verso 7, y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Ahora, cuando vemos que a este hombre le restauran los tobillos y los pies, dice que Pedro le dijo a aquel hombre, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate. Y haciéndolo de la mano, dice que de un salto se levanta, porque sus tobillos cobraron fuerza y sus pies cobraron fuerza. Hay quienes en su vida espiritual no están fortalecidos.
Hay quienes en su vida espiritual necesitan cobrar fuerza porque ha menguado la vida espiritual. Este era un hombre que estaba así a la puerta del templo. Estaba cerca del templo, estaba al entrar al templo, pero no entraba al templo. Se quedaba afuera. ¿Y cuántos no hay que vienen a la casa de Dios o vienen a la reunión donde estamos, pero no entra a participar, sino que se queda en la puerta? No puede entrar, no puede participar. ¿Por qué? Porque necesita cobrar fuerzas en sus tobillos. En su vida espiritual algo necesita suceder en su vida para que recobren fuerza sus tobillos. Y cuando vemos que aquel hombre, Dios hace el milagro en su vida, y dice que aquel hombre de un salto se levantó y empezó a andar con los discípulos. Empezó a caminar, empezó a desarrollarse, empezó a entrar al templo. Y dice que cuando entra al templo, quiero leer este versículo, dice: y de un salto se puso en pie y andaba, entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando tú y yo somos restaurados en nuestros tobillos, en la vida espiritual, en nuestro caminar en Dios, se va a notar el cambio en tu vida. Algo va a suceder. No es que Dios va a restaurar tus tobillos y vas a permanecer lo mismo. No, porque este hombre dice que de un salto se levantó y que caminaba con ellos y que entró caminando al templo, saltando y alabando a Dios. Cuando tú quieres ver a alguien que tiene una vida espiritual restaurada, obviamente, claro, hay quienes piensan y hay quienes gritan, pero por causa de que ya lo aprendieron. Pero yo estoy hablando a alguien que que tiene una alabanza restaurada, genuina en su vida. Tú vas a ver en alguien que está restaurado en su vida espiritual, es alguien que alaba a Dios. Es alguien que glorifica a Dios. Es alguien que no se queda callado, sino que exalta el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque fue restaurado eso en su vida. Este hombre, por lo que sucedió en él, entró alabando, entró saltando delante de aquella gente, entró saltando al templo y alabando a Dios. Cuando tú y yo somos restaurados, empezamos a caminar en el río de Dios a los tobillos, vamos a empezar a ver el fluir de la alabanza. Vamos a empezar a ver el fluir de la alabanza a Dios, el fluir de esa gratitud, de esa alabanza genuina en nuestra vida. Porque este hombre tenía una alabanza genuina. Imagínese usted que no ha caminado toda su vida y que de repente Dios le permita caminar. Va a alabar a Dios genuinamente. No va a ser algo fingido. Como le digo, hay quienes quizás ya tienen tiempo o crecieron dentro de la iglesia, como a mí me sucedió. Yo crecí dentro de la iglesia y danzaba y corría y me sabía los cantos, pero porque lo había aprendido, allí crecí. Era todo lo que conocía, era toda mi vida. Lo aprendí, pero cuando Dios tocó mi corazón, salía una alabanza genuina de mi corazón hacia Dios. Ya no era porque lo había aprendido, ya no era porque los demás lo hacían, sino porque había agradecimiento en mi vida hacia Dios. Y Dios a nosotros nos llama a caminar dentro de ese río, a caminar dentro del río del Espíritu. Pero lo primero que te va a decir es: camina con el agua a los tobillos. Empieza a caminar con el agua a los tobillos. Deja que cambie tu manera de caminar. Deja que empiece a fortalecer tu vida espiritual. Ahora la pregunta es: ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Tenemos una vida espiritual fortalecida en Dios? Tienes una vida espiritual y no es para acusarte, no es para condenarte, no es para señalarte, simplemente es para ver lo que dice la palabra. ¿Tenemos realmente, verdaderamente una vida espiritual fortalecida en Dios, o nos falta que nos fortalezcan en nuestra vida espiritual? ¿Será que estamos caminando con el agua a los tobillos
o todavía necesitan decirnos, entra al río? Porque podemos ver el río correr y no participar de él. Podemos ver que el río está corriendo y otros están siendo transformados y bendecidos y no participar de él. Pero cuando tú y yo empezamos a participar de ese río, algo va a empezar a cambiar en nuestra vida. Algo glorioso va a empezar a suceder. Va a empezar a cambiar nuestra vida espiritual, como te decía. Pero la pregunta es eso: ¿tendré una vida espiritual fortalecida o me falta? Y si nos falta, pues pidámosle a Dios que Él nos guíe y nos enseñe. Vayamos de regreso a Ezequiel 47, verso 4. Ezequiel 47, verso 4 dice: midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas. Y vamos a dejar la siguiente parte para más adelante. Pero quiero ver esto que dice que lo hizo pasar con el agua hasta las rodillas. Y me llama la atención que dice Ezequiel, midió otros 1000 codos y me hizo pasar con el agua. Porque cuando nosotros empezamos a entrar al río de Dios, no es que si queremos avanzar, sino que te van a hacer avanzar. Porque a Ezequiel no le preguntaron, ¿quieres adelantarte? No, midieron los 1000 codos y lo hicieron pasar. Eso es algo que nosotros debemos de entender. Que cuando nosotros entramos dentro del río de Dios, Dios te va a empezar a impulsar, Dios te va a empezar a llevar, Dios te va a empezar a guiar. Estos aquellos que empiezan a ser guiados por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo a avanzar en el caminar dentro del río. Porque unas cosas es caminar con los pies cubiertos en el río, con los tobillos. Pero ahora lo hicieron pasar con el agua hacia las rodillas. Y cada vez que va avanzando Ezequiel dentro del agua, el agua lo va dominando más y más. Y eso es algo que va a empezar a suceder en nuestra vida. Cada vez que Dios te diga, es tiempo de avanzar, el agua te va a empezar a dominar más. El agua te va a empezar a guiar tu caminar más. La corriente de esa agua del Espíritu te va a empezar a llevar más hacia donde Dios quiere que te lleve. Vas a empezar a profundizar más en el agua de Dios, en el río del Espíritu. Porque a Ezequiel dice que lo hicieron pasar, lo hicieron entrar a ese río, lo estaban llevando a Ezequiel. No le estaban preguntando a Ezequiel, ¿quieres entrar? No, Ezequiel, tienes que pasar este río. Tienes que participar de esta agua. Y algo que nosotros debemos de entender, que es una bendición que tú y yo tengamos el privilegio de participar del Espíritu de Dios. Pero es algo que nosotros debemos de dejarnos guiar por Él. Que Él te empiece a llevar, que Él te empiece a llevar, que Él te empiece a decir, profundiza, métete más, métete más. Hay algunos que dicen, no, es que de repente empiezan a hablar en lenguas, es que de repente empiezan a gritar y a llorar y la verdad me da vergüenza hacer eso. Yo no sé si algún día tú has visto a alguien que llora o grita y dices, qué vergonzoso. A mí me sucedió, por eso se lo comparto. Porque yo cuando era joven decía, no, pues yo quiero llorar, pero de una manera bonita, ¿verdad? Quiero hablar en lenguas, pero unas lenguas bonitas que la gente diga, wow, qué lenguas bonitas tiene el hermano. Porque de repente Dios nos da lenguas que lo mismo repetimos y la gente puede decir, pues ¿qué le pasó? Pero es Dios el que nos está llevando. No somos nosotros, pero a veces cuando todavía no entramos al fluir del Espíritu, vemos las cosas y podemos pensar de esa manera. Si tú has pensado de esa manera, es quizás quizás dentro de la humanidad nuestra puede ser algo normal.
que nosotros digamos, bueno, pues ¿para qué gritar? ¿Para qué llorar? Mejor que Dios no me toque así. Pero cuando Dios te toca, Él te toca. Cuando Él se mueve en ti, Él se va a mover en ti como Él quiera, no como tú quieras. Cuando Él te toma y Él te empiece a llevar, te va a hacer cosas que para la humanidad dan vergüenza. Yo le compartía alguna vez a ustedes lo que me sucedió a mí. Iba saliendo del trabajo en el parqueo y Dios me dice, danza de aquí a tu carro. Y yo dije, Señor, no estoy en la iglesia, no hay música, no me hagas danzar aquí, Señor. Me dijo, danza de aquí a tu carro. No, Señor, me da vergüenza, la verdad. Porque en la iglesia sí, no, uno danza porque es el lugar, pero danzar en el parqueo del trabajo, van a decir, este de plano ya se le botó la canica. Y Dios me tocó tanto, me empezó a impulsar y no me dejaba en paz. Dije, bueno, Señor, no voy a cerrar los ojos y voy a danzar para que nadie me mire. Por lo menos no miraba a quien me miraba, ¿verdad? Y dancé de ahí al carro. Pero cuando Dios te toca, Él te toca. Cuando Dios te dice que hagas algo, Él te lo dice y Él te va a llevar. Él es el que te va a impulsar a hacerlo. Como le hicieron a Ezequiel. A Ezequiel lo hicieron pasar las aguas. Y hay aguas que Dios nos va a empezar a llevar, las aguas del Espíritu. Va a empezar a correr, a fluir el río del Espíritu de Dios. Y tú y yo vamos a ser llevados a participar en él. Pero vemos aquí que dice que lo hace pasar con el agua hasta las rodillas. Y quiero que vayamos a ver la vida o las rodillas representan la vida de oración. Lucas capítulo 22, verso 41. Lucas 22, 41 dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Eso está hablando del Señor Jesús. Pero dice que poniéndose de rodillas oraba. Y para nosotros las rodillas, con el agua a las rodillas, nos habla de una vida de oración. Y dentro de la Biblia nosotros encontramos hombres de oración. Hombres como Daniel, que oraba a Dios, clamaba a Dios. Hombres como Jeremías, que clamaban a Dios. Hombres como Josué, que clamaba a Dios. Y tú y yo cuando empezamos a profundizar más en el río de Dios, vamos a ser llevados a una vida de oración, a una vida de consagración, a una vida donde vamos a empezar a doblar las rodillas, donde vamos a empezar a buscar el rostro de Dios, a empezar a orar a Dios. Yo no sé si algún día tú has querido tener o has anhelado tener una vida de oración. Pero Dios te puede llevar a eso. Cuando nos metemos en el río de Dios, empieza a restaurar nuestro caminar, empieza a restaurar, a limpiar nuestro caminar, a limpiar nuestra vida espiritual, a llevarnos, a acercarnos a Él. Y luego nos dice, entra ahora a las rodillas. Empieza a orar, empieza a llevar una vida de oración. Una vida donde intercedes por otro, una vida donde no clamas solamente por ti, sino que clamas por otros. Porque dice la palabra del Señor que Él buscó quien se pusiera en la brecha por la tierra, entre la tierra y Dios, y suplicara misericordia. Pero cuántas veces me recuerdo mucho de un pastor, no voy a decir su nombre, y usted no lo conoce, era un pastor que teníamos hace mucho tiempo, y este pastor hablaba y decía que la gente le pedía oración y que él decía en su mente, pues ni por yo mismo, ¿cuál es clamar? A veces hay quienes pueden pensar, no, pues la verdad es que se me acaba muy rápido la oración, es que empiezo a orar y no tengo muchas cosas por las cuales orar y acabo pronto. Y no quiero ya darle vuelta a lo mismo, me enfado.
Pero cuando tú empiezas a tener una vida de oración, Dios te va a empezar a poner cosas por las cuales orar. Dios te va a empezar a decir, ora por esto, ora por aquello, ora por fulano, ora por tal persona, ora por aquel que te maldice. Ora por aquel que habla mal de ti. Y vamos a empezar a crecer en nuestra vida de oración. Va a empezar a crecer nuestra vida de oración en Él. Y cuando vemos allí que lo hicieron caminar con el agua a las rodillas, lo estaban llamando a una vida de oración. Y cuando nosotros caminamos dentro del río de Dios, nos va a llevar a tener una vida de oración. Efesios capítulo 3 y verso 14 vemos que Pablo dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo oraba. El apóstol Pablo mandó y dijo que los hombres oren en todo tiempo. Pero cuando vemos que a Ezequiel lo llevan con el agua a las rodillas y que puede representar nuestra vida de oración, veamos algunas cosas que pueden suceder con las rodillas. Y ese es Isaías capítulo 35 verso 3 dice: fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. Hay rodillas que vacilan. Hay rodillas que empiezan a vacilar. Hay rodillas que necesitan ser afianzadas. Y la palabra que se usa allí para vacilar es la palabra tropezar, desmayar, enfermo o estorbo. Y hay cosas que van a venir a querer estorbar tu vida de oración. Hay cosas que van a venir a querer obstruir tu vida de oración. No sé si te ha sucedido que cuando empieza uno a orar o quiere uno orar, hay muchas cosas que hacer. O cuando quiere uno orar, se empieza a dormir. No se sienta mal, eso le sucedió a los discípulos. Cuando fueron a orar, se durmieron, el Señor Jesús siguió orando. Pero cuando nosotros vemos que las rodillas pueden empezar a vacilar, hay cosas que pueden estorbar. Dice que es tropezar. Hay cosas que te vienen a hacer tropezar en tu vida. Hay cosas que tú puedes ver que te quieren hacer tropezar. Y eso va a afectar tu vida de oración. Dice allí que quiere decir enfermo o enfermedad. Hay enfermedades que vienen a la vida espiritual de uno. Hay enfermedades que vienen para afectar no lo físico, sino para afectar el hombre interior. Hay cosas que vienen para enfermar en la vida de oración, para que tú y yo ya no podamos orar de la misma manera. Pero esas rodillas, cuando eso sucede en alguien, debe de afianzar las rodillas. Job capítulo 4 y verso 4 dice: al que tropezaba tus palabras han levantado, y las rodillas débiles has robustecido. Creo que lo dije bien. Dice la versión de la Reina Valera, dice: las rodillas que decaían has fortalecido. Entonces las rodillas también pueden decaer. La vida de oración puede empezar a decaer en alguien. Yo conozco gente que eran personas que en un momento tenían una vida de oración ferviente, pero al pasar el tiempo empezó a decaer esa vida de oración. Empezó a menguar esa vida de oración. Empezó a ser menos cada vez esa vida de oración. Y cuando tú y yo, si vemos eso en nuestras vidas, debemos de entender que a veces llega la debilidad a las rodillas. A veces llega la debilidad. Hay quienes dicen: pero yo me recuerdo cuando oraba, me despertaba y oraba, me dormía y antes de dormir oraba, pero ahora no oro. Ahora no busco a Dios. Ahora me cuesta por esto, por lo otro, pero a veces son excusas las que ponemos. A veces son cosas que ponemos como excusa. Pero debemos de entender que a las rodillas le puede llegar la debilidad.
Pero Dios te dice que fortalezcamos nuestras rodillas, que fortalezcamos las rodillas de aquel que está siendo debilitado. Y la palabra que se usa allí dice hundir, abatir, decaer y derribar. Porque hay cosas que el enemigo va a traer para abatir tu vida, para traer angustia a tu vida, para debilitar tus rodillas. Pero tú y yo debemos de entender que debemos de crecer en nuestra vida de oración. Debemos de tener una vida de entrega a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 12 dice: por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Hay otra versión que dice las rodillas paralizadas, porque hay quienes están paralizados en su vida de oración. Hay quienes no se pueden mover en su vida de oración. Hay quienes sus rodillas no avanzan, no pueden hacer nada en su vida de oración. Por más que quieren, por más que intentan, no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque viene una parálisis. Pero nosotros debemos de entender que cuando Dios te empieza a llevar en el río, es para restaurar esas cosas. Cuando Dios te empieza a llevar dentro de su río, Él va a empezar a restaurar, porque dice la palabra que todo lo que había dentro de ese río tenía vida. Y cuando quizás tu vida espiritual ha sido afectada, quizás tu vida de alabanza ha sido afectada, quizás entras a un lugar donde están alabando a Dios, pero no puedes participar, no entras a participar. Pero cuando Dios te empieza a llevar en ese río, Él va a empezar a restaurar tu vida. Él va a empezar a hacer las cosas en ti, Él va a empezar a obrar en tu vida. Quizás tus rodillas han sido debilitadas. Quizás tus rodillas tu vida de oración ya no es la misma, como te decía. Quizás ya no estás en el mismo nivel que antes estaba en tu vida de oración. Pero cuando tú y yo empezamos a entrar a ese río de Dios, Él empieza a restaurarlo. Él empieza a restaurar tu vida de oración. Él empieza a darte la fuerza, porque Él es el que te va a llevar. No es un hombre, no es un pensamiento humano, es Él el que te va a llevar. Es Él el que te va a empezar a impulsar, es Él el que te va a empezar a motivar en tu espíritu a restaurar tu vida de oración. Y quiero dejarlo hasta aquí por causa del tiempo. Pero allí con tus ojos cerrados, inclina tu rostro. Como te decía, quizás tu vida espiritual ha sido afectada, quizás tu caminar no es el caminar que Dios quiere que tengas. Quizás el caminar que llevas no es el caminar que Dios te ha llamado a llevar. Quizás estás como Moisés, dentro de empezando a caminar, empezando a tener experiencias, pero tus sandalias siguen siendo las mismas del mundo. Tu caminar sigue siendo el del mundo. Quizás estás como Josué, a punto de empezar a conquistar, pero Dios te llama a cambiar tus sandalias. O quizás estás como el hijo pródigo, que se fue de la casa del padre y malgastó y perdió sus sandalias, perdió su anillo, y le tuvieron que restaurar las sandalias. Como te digo, no es para acusarte, no es para condenarte, no es para señalarte, es para traer